La vecindad estaba más silenciosa que nunca. Era una tarde gris, una de esas en las que el cielo parece querer aplastar las casas con su peso. El aire olía a humedad y a óxido, y las sombras se alargaban sobre los muros desconchados. Ese día, el señor Barriga había llegado más temprano de lo habitual, acompañado de ñoño, para cobrar la renta atrasada de don Ramón. Pero desde que cruzó la reja, algo lo inquietó profundamente. El eco de sus pasos se sentía demasiado hueco, como si el suelo mismo ocultara algo vivo debajo. Y entonces lo vio. Allí, en el rincón habitual, estaba el barril del chavo, pero no como siempre. El borde de madera estaba rajado, con astillas ennegrecidas que parecían más hueso que madera. De su interior salía un olor nauseabundo, una mezcla entre tierra húmeda y algo más. Algo podrido. El chavo no estaba a la vista. ¿Dónde está ese niño?, murmuró don Ramón, rascándose la cabeza con nerviosismo. Siempre anda metido en su barril. No, respondió doña Clotilde desde la puerta de su casa, con una sonrisa tensa. Hoy no lo he visto salir de su tumba. Todos la miraron con incomodidad. ¿Qué dijo, doña Clotilde?, preguntó el profesor Girafales, que justo había llegado con un ramo de flores para doña Florinda. Ella soltó una risita entre dientes, ronca, seca, como el ruido de algo arrastrándose por el piso. Quise decir, su barril. Y se dio la vuelta lentamente, entrando a su casa sin mirar atrás. El viento sopló con fuerza y una tapa metálica cayó al suelo con un clan que retumbó en toda la vecindad. La Chilindrina se aferró a la pierna de su padre. Papá. El chavo me dijo anoche que escuchaba voces desde adentro del barril. Don Ramón se quedó helado. ¿Qué voces, mija? Decía que alguien lo llamaba por su nombre. Y que lo hacía llorar. Un silencio espeso cayó sobre el lugar. Hasta Kiko, que siempre se burlaba de todo, no dijo ni una palabra. Solo miraba el barril con la boca entreabierta, los ojos grandes, casi vidriosos. El profesor Girafales trató de romper la tensión. Seguramente es la imaginación del niño. Tal vez el eco, pero una voz lo interrumpió. Ja. Era la risa del chavo, que se escuchó débil, amortiguada, desde adentro del barril. Todos dieron un salto hacia atrás. ñoño gritó. Doña Florinda soltó el ramo, y don Ramón, temblando, se acercó despacio. Chavo. Dijo en voz baja. Sal de ahí, muchacho. Nos estás asustando. Silencio. Luego, un golpe seco desde dentro. Como si alguien arañara desde el fondo. El señor Barriga tragó saliva. Eso. No suena como un niño jugando. Don Ramón tomó aire, cerró los ojos y levantó la tapa. Un hedor insoportable escapó de inmediato. Era como si abrieran una fosa vieja, llena de tierra removida y carne descompuesta. Dentro, no había nada. O eso parecía. Hasta que algo se movió. Entre la oscuridad del barril, unas manos huesudas, llenas de barro, se asomaron lentamente. No eran las manos del chavo. Eran demasiado largas. Doña Florinda gritó y corrió a refugiarse en su casa, empujando al profesor Girafales. Kiko tropezó y cayó de espaldas. ñoño se aferró a su padre, llorando. Y entonces, una voz muy baja, casi un susurro, salió del barril. No es su barril. Nunca lo fue. Don Ramón retrocedió. Las manos desaparecieron. El silencio volvió. Pero en el borde interno del barril, la luz del atardecer reveló algo grabado con un cuchillo. Propiedad de los García. 1954. ¿García? Repitió el profesor Girafales, confundido. No conozco a nadie con ese apellido en la vecindad. Doña Clotilde volvió a salir de su casa, con una lámpara vieja en la mano. Esa familia vivía aquí antes que todos ustedes. ¿Y qué les pasó?, preguntó don Ramón. Ella levantó la mirada. El niño fue encontrado muerto. Lo enterraron en su casa. Pero como no tenían dinero para un ataúd, usaron un barril. Ese barril. El silencio fue absoluto. El viento soplaba frío, arrastrando polvo y hojas secas. ¿Y el chavo?, preguntó la Chilindrina, llorando. Doña Clotilde la miró, con una expresión que era mitad compasión y mitad horror. El chavo siempre dice que no tiene padres, ¿no?, murmuró. Tal vez el barril lo adoptó. El profesor Girafales, tratando de mantener la calma, ordenó. Vamos, esto no puede ser real.
Seguro es una historia antigua. Vamos a revisar el barril por dentro, pero con una linterna. El señor Barriga sacó una de su bolsillo, temblando, y la encendió. Apuntó dentro del barril. Y ahí, al fondo, algo brilló. Un pedazo de tela. No, era un fragmento de ropa infantil. Y junto a él, un diente. Un diente humano, diminuto, amarillento. Don Ramón lo miró horrorizado. Eso no es una broma. Doña Florinda apareció de nuevo, sujetando a Kiko, pálida. Yo escuché risas en mi casa, justo cuando ustedes abrían el barril. Pensé que era Kiko. Pero él estaba conmigo. Ñoño comenzó a señalar el barril, con los ojos desorbitados. Papá. Hay alguien adentro. Y entonces lo oyeron todos. Un llanto ahogado, infantil, idéntico al del chavo, pero retumbando como si viniera de un pozo profundo. No quiero estar aquí. Está tan oscuro. Tan frío. Doña Clotilde se persignó. Les dije que no debían tocarlo. Ese barril no es refugio. Es una tumba. Don Ramón cayó de rodillas. La Chilindrina gritaba el nombre del chavo una y otra vez, pero la voz del niño solo respondía con sollozos. Sollozos que se volvían gritos. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, el barril se movió solo, arrastrándose unos centímetros hacia adelante, con un chirrido de madera raspando el suelo. De su interior, comenzó a salir tierra. Tierra húmeda, oscura, mezclada con algo rojo. El profesor Girafales retrocedió, horrorizado. Ciérrenlo. Por Dios, ciérrenlo. Pero don Ramón no se movía. Solo murmuraba, mirando el barril con lágrimas en los ojos. Chavo. Muchacho. ¿Qué te hicieron? Y la voz respondió, gimiendo desde la oscuridad. Tú me encerraste aquí. El barril temblaba, vibrando con un sonido seco, como si algo dentro se moviera desesperadamente. El llanto del chavo seguía sonando, pero ahora más lejano, más hueco, casi sepultado. Sáquenlo. Gritó la Chilindrina. Papá, sáquenlo. Don Ramón, con el rostro bañado en sudor, tomó la linterna del señor Barriga y la apuntó dentro. El haz de luz tembloroso iluminó el fondo, donde ahora se veía una figura. Era el chavo, encogido, pálido, con los ojos muy abiertos y las manos cubiertas de tierra. Ayúdenme. Susurró. Don Ramón extendió la mano para alcanzarlo, pero algo extraño sucedió. La linterna parpadeó. Y cuando volvió a iluminar, el barril estaba vacío. Ni rastro del niño. Solo tierra removida y marcas de uñas en las paredes interiores. Doña Florinda gritó y se desmayó en brazos del profesor Girafales. Ñoño vomitó del susto. El señor Barriga, temblando, arrastró a su hijo lejos del barril. Doña Clotilde se mantuvo inmóvil, con la lámpara en la mano, murmurando palabras antiguas, incomprensibles. Ya despertó. Dijo con voz temblorosa. Lo despertaron ustedes. ¿De qué está hablando? Preguntó don Ramón. ¿Qué cosa despertamos? Ella lo miró directamente a los ojos, y su expresión cambió a un rictus de miedo sincero. El niño del barril. El que fue enterrado aquí. No murió solo. Lo encerraron vivo. Un silencio espeso llenó el aire. Solo se escuchaba el viento arrastrando polvo por el pasillo de la vecindad. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabe? Preguntó el profesor Girafales, sosteniendo a doña Florinda, que apenas reaccionaba. Doña Clotilde bajó la mirada. Mi abuela vivía aquí cuando pasó. Era vecina de los García. El padre del niño trabajaba en la funeraria del pueblo. Robaba madera y barriles viejos para construir ataúdes baratos. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Una noche, el niño desapareció. Dijeron que se había ido. Pero mi abuela lo oyó golpear desde el sótano. Nadie la creyó. Días después, el olor empezó. Cuando abrieron el barril. Se interrumpió, su voz quebrada. Ya era tarde. La Chilindrina rompió en llanto. Don Ramón la abrazó fuerte, tratando de mantener la calma, pero algo dentro de él se quebró. Entonces. Ese barril es su tumba. Respondió doña Clotilde. Y ahora lo abrieron. El profesor Girafales dio un paso al frente, furioso. Esto es absurdo. Solo es un cuento viejo. No pueden dejarse llevar por supersticiones. Pero al decir eso, el barril emitió un crujido. Y una voz, fría, distante, resonó desde adentro. Pro.
Profesor. Todos se quedaron paralizados. El tono era burlón, como si algo se riera de él. El barril se volcó solo, rodando hasta chocar con la pared. La tapa saltó al aire y, de su interior, se desparramó una capa gruesa de tierra. Y en medio de esa tierra, apareció una calavera infantil, aún con mechones de cabello adheridos. Doña Florinda despertó al instante, soltando un grito desgarrador. Ñoño huyó corriendo hacia la salida, seguido por su padre. Don Ramón retrocedió con su hija en brazos. Y entonces, algo comenzó a arrastrarse por el suelo. Era una mano diminuta, cubierta de lodo y carne grisácea, que salía del barril. Detrás de ella, lentamente, emergió la figura del niño. Su rostro estaba distorsionado, con los ojos hundidos y los labios cosidos por hilos podridos. No me dejaron salir. Murmuró la voz del espectro. Todos me oyeron. Nadie me ayudó. La figura dio un paso. Luego otro. El profesor Girafales, paralizado, trató de hablar, pero solo murmuró. Esto no es posible. El niño alzó la mirada. Tú trajiste flores. Como las que pusieron en mi tumba. El profesor dejó caer el ramo. Y al tocar el suelo, todas las flores se marchitaron al instante. Doña Clotilde empezó a recitar oraciones, pero el espectro volteó hacia ella. Tú lo sabías. Le dijo con una voz doble, profunda. Y no hiciste nada. Ella cayó de rodillas, llorando, mientras la lámpara se apagaba sola. El ambiente se llenó de un olor a tierra recién abierta, a pudrición. El niño espectral se giró hacia don Ramón y la Chilindrina. Su expresión cambió. Se acercó lentamente. Tú me pareces a él. Susurró. Don Ramón tragó saliva. ¿A quién? Al que me encerró. Entonces el barril comenzó a girar sobre sí mismo, cada vez más rápido. Los muros de la vecindad crujían, y las luces de las casas parpadeaban violentamente. El aire se volvió tan pesado que costaba respirar. La Chilindrina gritaba, mientras don Ramón la protegía con su cuerpo. Basta. Ya basta. No sabemos qué pasó, pero el chavo no tiene la culpa. Gritó don Ramón. El niño espectral se detuvo. Lo miró con los ojos vacíos. ¿El chavo? Don Ramón señaló el barril, temblando. Él vive ahí. Es un buen niño. No tiene a nadie. Por un momento, el espectro pareció confundido. Luego, inclinó la cabeza. Yo tampoco tenía a nadie. Hasta que lo oí llorar. Y entonces, lo dejé entrar conmigo. El viento cesó. Todo se quedó en silencio. Don Ramón sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró el barril. La tierra dentro empezó a hundirse, como si algo invisible la tragara. Y desde el fondo, una voz suave, dulce, familiar, dijo. Gracias por cuidarme, don Ramón. El hombre abrió los ojos de par en par. Era la voz del chavo. Corrió hacia el barril, desesperado, hurgando entre la tierra, pero solo encontró pedazos de tela verde y un gorro aplastado. El chavo había desaparecido. Doña Clotilde levantó la vista, con lágrimas corriéndole por el rostro. El niño. Lo reclamó. El profesor Girafales tomó a doña Florinda, aún en shock, y ambos retrocedieron. Debemos irnos. Ahora. Dijo con voz temblorosa. Pero don Ramón no se movía. Abrazaba el gorro del chavo contra su pecho, sin dejar de mirar el barril, que ahora estaba vacío, limpio y cerrado. La vecindad quedó muda. Nadie volvió a hablar del tema. El señor Barriga dejó de venir. Ñoño enfermó y no regresó nunca. Semanas después, los vecinos se mudaron poco a poco. Solo doña Clotilde y don Ramón permanecieron, aunque ya no eran los mismos. La Chilindrina había dejado de hablar. Y cada noche, cuando el viento soplaba, podía oírse un golpe hueco dentro del barril. Como si alguien pequeño, desde el fondo, pidiera salir otra vez. Una madrugada, don Ramón fue visto por última vez, sentado junto al barril, murmurando. Perdóname, hijo. Cuando los nuevos dueños llegaron meses después, encontraron el barril cerrado y cubierto de polvo. Al abrirlo, no había nada más que tierra. Y dos esqueletos abrazados. Uno grande, y uno pequeño, con un gorro verde todavía sobre el cráneo. Desde entonces, nadie volvió a vivir en esa vecindad.
te doy otra nomás porque presta para que...